MyHeritage va a encontrar que tienes coincidencias con miles de sus usuarios. Una coincidencia es un usuario con quien comparte segmentos de ADN. ¿Cómo hago para encontrar por cuál de mis ramas ancestrales estoy relacionado a una coincidencia? En este video te vamos a enseñar a usar la herramienta Buscador de cromosomas que te puede ayudar a contestar esa pregunta. Para tu investigación genealógica es importante tener coincidencias cercanas. Para cada coincidencia quieres poder contestar 3 preguntas. ¿Cuál es la calidad de la coincidencia? ¿Por cuál de tus ramas ancestrales está relacionada la coincidencia? ¿Y cuál es el ancestro común más reciente? Poder contestar estas preguntas para tus coincidencias cercanas te va a ayudar a contestar estas mismas preguntas para tus otras coincidencias. Vean el video arriba a la derecha para una introducción a MyHeritage. Voy a comenzar con una relación cercana y voy a tratar de determinar por cuál de mis ramas ancestrales estoy relacionado a ella. En la página de coincidencias de ADN presionen su nombre para obtener más información. MyHeritage dice que compartimos 11 segmentos, 158 centimorgans en total, y el segmento más largo mide 38.8 centimorgans. MyHeritage estima que somos primos segundos más una generación de distancia. O sea que yo soy primo con uno de sus padres y ella está una generación más distante de esa relación. La voy a llamar Silvana por razones de claridad. Yo conozco a varias de mis relaciones por mi lado materno y sé que Silvana no tiene ningún segmento en común con ellas. Por lo tanto, nuestra relación debe ser por mi lado paterno. Deslizamos la pantalla hasta llegar a la sección Coincidencias de ADN compartidas. Silvana y yo compartimos segmentos con estas coincidencias, pero ellas podrían compartir un segmento conmigo y uno distinto con Silvana. Las coincidencias que comparten un mismo segmento con ambos están marcadas con el símbolo a la derecha. Presionamos el símbolo que corresponde a esta coincidencia. Nos lleva a una pantalla donde puedo ver los segmentos que comparte conmigo y con Silvana. Los tres compartimos solo un segmento triangulado en el par de cromosomas 1. Si floto el cursor sobre el segmento compartido, puedo ver en qué posiciones comienza y termina y puedo ver que mide 14 centimorgans. Recordemos que cada par de tus cromosomas está formado por un cromosoma heredado de tu padre y otro de tu madre. Este segmento compartido lo hemos heredado de un ancestro común. Todavía no sabemos cuál, pero probablemente es por mi lado paterno. Regresando a la página anterior, podemos ver que Silvana y yo tenemos segmentos en común con otras coincidencias. Podría examinar los segmentos en común con cada una de ellas, pero sería tedioso y va a ser difícil recordar cuál segmento en común tenemos con cada una de ellas. Es aquí donde nos ayuda el buscador de cromosomas. Voy a anotar primero los nombres de las coincidencias con quienes tenemos segmentos en común. Presionamos aquí y aquí para ir al buscador de cromosomas. Abajo vemos a todas mis coincidencias y podría deslizar la pantalla para encontrar a Silvana y nuestras otras coincidencias en común. Pero es más fácil hacer una búsqueda y poner su nombre aquí para encontrarlas. No es necesario poner el nombre completo. Ya encontré a Silvana y puedo añadir a nuestras otras coincidencias en común una por una. Puedo añadir hasta 7 coincidencias, incluyendo a Silvana. También puedo presionar aquí para eliminar a una o más de estas coincidencias de la comparación. Una vez que Silvana y las otras coincidencias en común estén seleccionadas, presiono aquí para hacer la comparación. Esta es la página de resultados comparándonos a mí, Silvana y nuestras dos coincidencias en común más cercanas.
o sea, las dos coincidencias en común con mayor número total de centimorgans compartidos. Los voy a llamar Jorge y Andrés. Mis segmentos compartidos con Silvana están coloreados rojos, con Jorge naranjas y con Andrés amarillo. Vemos que los cuatro no compartimos ningún segmento en común. ¿Qué significa esto? Primero hay que recordar que no todos los descendientes heredan los mismos segmentos de ADN. Tú y tus hermanos heredan el 50% de su ADN de tu padre y el otro 50% de tu madre. Pero no es el mismo 50%. Si heredaran los mismos segmentos de tu padre y de tu madre, entonces serían mellizos gemelos. De la misma manera, podría ser que no hay un solo segmento que ha sido heredado por todas las coincidencias en esta comparación. Vamos a examinar este segmento en el par de cromosomas 1. Ha sido heredado por mí, Silvana y Jorge. Y cuando examinamos el par de cromosomas 13, vemos que este segmento ha sido heredado por mí, Silvana y Andrés. Es muy probable que ambos segmentos han sido heredados de un ancestro común. Andrés no heredó el segmento en el par de cromosomas 1 y Jorge no heredó el segmento en el par de cromosomas 13. Ahora vamos a comparar mis segmentos compartidos con Silvana y mis segmentos compartidos con otra de nuestras coincidencias en común. Vamos a llamar a esta coincidencia SP. Estos son los resultados. Los segmentos que comparto con Silvana están coloreados azul y con SP amarillo. En el par de cromosomas 13 parece que deberían haber dos segmentos compartidos, pero solo hay uno que mide 12.4 centimorgans. Este otro debería medir como 5 centimorgans. ¿Por qué no aparece como un segmento triangulado? Yo y Silvana estamos relacionados por mi lado paterno. Por lo tanto, este segmento compartido entre los tres es un segmento de mi cromosoma paterno del par 13. Y el área de traslape al otro extremo del segmento amarillo debe ser un segmento de mi cromosoma materno del par 13. En otras palabras, yo estoy relacionado con SP tanto por mi lado paterno como por mi lado materno. Eso explicaría por qué esa área de traslape no es un segmento compartido entre nosotros tres. Como han podido ver, hay que analizar los resultados del buscador de cromosomas para poder deducir por cuál rama ancestral es una relación y eventualmente cuál es el ancestro común más reciente. Ayuda mucho colorear los cromosomas de cada uno de tus pares de cromosomas. Cada segmento coloreado corresponde a un ancestro común y te puede ayudar a encontrar tu relación con una coincidencia. En la página de detalle con una coincidencia, puedes presionar aquí para descargar tus segmentos compartidos a una hoja de datos. El video arriba a la derecha enseña cómo importar la hoja de datos al mapa de cromosomas de DNA Painter. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.